exactly right. Come on, I love you. Come on. Welcome back, Rock. Welcome back. Hey guys. He leído que se odiaron durante un tiempo. Bueno, éramos muy competitivos. Sí, creo que odiar es una buena palabra. ¿Es amigo y rival? ¿O solo un rival? No. En los 80, solo era un rival. Dos íconos de la acción. Una rivalidad acérrima. Durante años, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger dominaron Hollywood. Stallone, el valiente perdedor. Schwarzenegger, la máquina imparable. Pero entre bastidores, era una guerra sin cuartel. Lo que parecía una competencia sana, ocultaba una disputa personal llena de sabotaje al estudio, juegos de poder y una broma legendaria que llevó a Stallone al límite. En este análisis a fondo, descubrimos las verdaderas razones por las que Stallone odiaba a Schwarzenegger, cómo su disputa casi arruinó sus carreras y el giro inesperado que lo puso todo patas arriba. Abróchense los cinturones. Esta es la historia de acción que nunca vieron venir. Orígenes de la rivalidad. Mucho antes de convertirse en titanes del cine desenfrenado, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger eran dos hombres muy diferentes que perseguían el mismo sueño imposible. Uno venía de las calles de Hell's Kitchen con un guión en la bolsa del gimnasio y una cara que, según los productores, jamás funcionaría. El otro cruzó el Atlántico desde Austria, apenas hablando inglés, pero con un cuerpo esculpido como una estatua griega y la firme convicción de que América estaba a su alcance. En la década de 1970, Stallone se hizo famoso con Rocky, un guión que escribió, protagonizó y se negó a vender a menos que pudiera ser el protagonista. Fue una apuesta arriesgada que dio sus frutos. La película no solo ganó el premio a la mejor película, sino que convirtió a Stallone en el rostro del estadounidense desfavorecido. Luego llegaron First Blood y Rambo, First Blood Part 2, que impulsaron aún más la carrera de Stallone, transformándolo en un héroe de guerra en la pantalla y un símbolo cultural fuera de ella, mientras que Schwarzenegger forjaba un legado completamente distinto. Tras conquistar el Mr. Olympia 7 veces y convertirse en el culturista más famoso del planeta, Arnold tenía sueños que iban más allá de posar ante las cámaras. De hecho, quería ser dueño de ellas. Sería Conan el Bárbaro de 1982 lo que marcaría la diferencia, pero fue en realidad Terminator de 1984 la que lo convertiría en una sensación. Con diálogos escasos y una presencia imponente, redefinió por completo la imagen de una estrella de acción. Volveré. La icónica frase de su personaje no era simplemente una promesa. Fue una advertencia para todas las estrellas de acción de Hollywood. Obviamente, todos empezaron a comparar. La verdadera batalla entre pesos pesados estaba, pues, a punto de comenzar. ¿Quiénes tenían músculos más grandes? ¿Quién se llevaba un sueldo más gordo? ¿Quiénes tenían frases más pegadizas? ¿Los mejores asesinatos? ¿Las explosiones más deslumbrantes? Sin embargo, el asunto tenía consecuencias en la intimidad. Ambos leyeron esos titulares. Ambos sintieron el peso de esas comparaciones. Y a ninguno le gustaba ser el segundo. Stallone siempre ha protegido su carril como si fuera una especie de autopista privada. Es actor, sí, pero también es escritor, director y creador. Sangró, literalmente, por sus películas. Durante el rodaje de Rocky IV, por ejemplo, fue hospitalizado con un golpe en el pecho. El golpe que le asestó nada menos que Dolph Lundgren. Para Stallone, su arte era nada menos que una guerra sin cuartel. Y así, cuando las películas de Schwarzenegger empezaron a arrasar en taquilla, con menos historia y más espectáculo, Stallone se puso furioso. Pero no fue solo dinero. La diferencia en su ascenso fue tal que colocó a Schwarzenegger en la categoría de una nueva generación de estrellas de acción, como si los días de héroes duros y con defectos como Rocky hubieran terminado. Y los superhumanos genéticamente imposibles ocuparon su lugar. Los estudios seguirían su ejemplo con más músculos, más fantasía y menos realidad, desde donde Stallone observaba cómo la fórmula comenzaba a cambiar. Y el primero en innovar fue Arnold. Schwarzenegger tenía sus propias razones para ver a Stallone. Sabía que Stallone tenía historia, fans y credibilidad para los Oscar. Burlado por su acento y su forma de hablar rígida, Arnold no podía evitar que Stallone, dependiendo de la película y la naturaleza del papel, se ganara un respeto más duro y menos generalizado.
Arnold tenía aspiraciones más grandes que ser una máquina de éxitos de taquilla. Quería respeto. Stallone lo tenía, y Arnold también lo quería, así que empezaron a dar vueltas. No tanto en una confrontación directa, sino a través de sus películas. Uno lanzaba un nuevo éxito, mientras que el otro se apresuraba a producir algo como represalia, algo más grande, más sangriento y más ruidoso. Rambo 3 contraatacó a Depredador. Desafío Total devolvió el fuego a Tango y Cash. Incluso los guiones empezaron a incluir pullas humorísticas. A mediados de los 80, la rivalidad ya no era sutil. Era una guerra, ruidosa, ostentosa y muy pública. Pero debajo de toda esta fanfarronería y grandilocuencia había algo más vulnerable. Dos hombres que habían luchado para llegar a la cima, ambos aterrorizados de ser derribados por el otro. Pero no fueron solo los números los que abrieron la brecha. Era algo mucho más personal, la lucha por el trono. A finales de los 80, el género de acción no solo estaba en auge. Estaba mutando. Músculos más grandes, armas más grandes, egos más grandes. Y justo en medio de todo esto estaban Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, enfrascados en una batalla que nadie en Hollywood se atrevía a ignorar. Lo que empezó como una rivalidad discreta se había convertido en una guerra fría pública. Ambos hombres recurrían a todos sus recursos para dominar el mundo de la acción. Tras bambalinas, los ejecutivos del estudio disfrutaban de la rivalidad. Mantuvo a ambos actores con ganas de trabajar. Y tener actores competitivos significaba mejores actuaciones y mayor recaudación en taquilla. Pero para Stallone y Schwarzenegger, esto no era un juego. Fue personal, muy personal. Siempre fue perspicaz, viéndose a sí mismo no solo como un rostro atractivo, no como un cuerpo imponente detrás de esos rostros, escribió Rocky. Él creó a Rambo, incluso dirigió sus películas, convirtió a Arnold en un gran actor con su pasión, superando todas las expectativas de Commando y Predator. Pero nunca pensó que esto fuera una amenaza para su creatividad. Para él, Arnold era un oportunista, con un acento marcado y un poco limitado. Pero todo eso estaba a punto de romperse. Terminator 2, el juicio final lo cambiaría todo. En 1991, la épica futurista de James Cameron llegó a la gran pantalla. Realmente arrasó en taquilla. Los efectos fueron increíbles, la historia era concisa, y la mayoría lo logra mejor que nadie. Schwarzenegger era más que un simple cazador de cyborgs sin vida. Se había vuelto casi encantador y paternal. El público simplemente lo absorbió. La película recaudó más de $500 millones en todo el mundo y consolidó a Arnold no solo como un hombre musculoso, sino como una estrella mundial rompecorazones. Al año siguiente, la respuesta de Stallone llegó con «Alto! ¡Oh, mi mamá dispara!». Más tarde, la calificó como una de las peores decisiones de su vida. Sin embargo, la mayoría de la gente desconoce que Schwarzenegger fue el responsable directo de ese vergonzoso suceso. Sin acercarse al estudio, el propio Stallone admitió que Arnold se enteró del guión y que fingió interés en protagonizar la película. Engañó a Stallone para que aceptara el papel. Sabiendo que no podría resistirse a una buena competencia, Stallone mordió el anzuelo, el sedal y la granada. La película fue un fracaso. La crítica fue despiadada y se convirtió en el chiste por primera vez en su carrera. Me engañó y caí en la trampa, admitió después. Esa no fue la única puñalada. En El último gran héroe, de 1993, el personaje de Arnold pasa junto a un puesto de videoclub exclusivo para Terminator 2. En la portada aparece la cara de Stallone en lugar de la suya. Sin embargo, todos entendieron el chiste. Y a Arnold le encantaba retorcer el cuchillo. Mientras tanto, los guiones empezaron a reflejar la rivalidad cada vez más. El demoledor de Stallone pretendía bromear sobre las ambiciones políticas de Arnold. Con la frase sobre la biblioteca presidencial de Schwarzenegger, la burla tuvo su gracia en la superficie, pero en el fondo era aguda. En una entrevista, Stallone sonreía con sorna al llamar robot a Arnold, un actor unidimensional. Por otro lado, Arnold simplemente sonreía y proclamar que Stallone era un imbécil con una máquina de escribir. Sin embargo, en privado, los expertos comprendieron que era una guerra total. Los estudios se dividieron en dos. Los directores que colaboraron con uno nunca intentaron acercarse al otro. Los guiones se presentaron a ambos actores simultáneamente.
Cada uno exigió reescrituras que violaban sus personajes. Los guiones sufrieron cambios, para que cada personaje tuviera, sin duda, los mejores diálogos, las muertes más grandes y el final más heroico. Más que eso, la afición se divide. Era el equipo Sly o el equipo Arnold. No hay término medio. Las portadas de las revistas se peleaban en público, con la misma seriedad que los boxeadores de peso pesado. Para los niños en los parques infantiles, el verdadero debate era quién ganaría en una pelea real. Rambo o Terminator. No se trataba solo de estrellato. La creación de un mito estaba ocurriendo en tiempo real. Sin embargo, algo quedó más claro. No soportaban perder el uno contra el otro. Stallone confesó una vez que no soportaba ver triunfar a Schwarzenegger, especialmente cuando creía que sus guiones tenían más profundidad. Años después, Arnold admitió que, de hecho, había fingido la rivalidad para mantenerse en la cima. Y funcionó, pero entonces llegó un momento que no era solo profesional. Era una trampa para humillar. Stallone nunca olvidó el sabotaje de Teets. En la implacable guerra entre Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, pocos momentos impactaron con más fuerza o fueron más profundos que el de un cubo, un pañal, y la portada de todos los tabloides de Estados Unidos. Fue crudo, fue humillante, y lo peor de todo, supuestamente fue orquestado por el propio Arnold. Era el año 1992. Y Stallone intentaba desesperadamente recuperarse de una serie de fracasos de taquilla. Su reciente comedia, Oscar, había fracasado, y la industria estaba enloquecida. ¿Está Stallone perdiendo su ventaja? Mientras tanto, Arnold disfrutaba del éxito de Terminator 2, y también empezaba a mostrar su poder fuera de la pantalla. Se adentraba en la política y el sector inmobiliario de lujo. El equilibrio de poder entre ambos estaba cambiando. Y Stallone lo sabía. Entonces llegó Alto o Mi mamá dispara. La película no solo era mala, fue un golpe para su carrera. ¿Y lo más exasperante? Stallone había aceptado el proyecto, porque creía que Arnold lo estaba robando. Como Stallone confesó después, oí que lo quería, así que me apresuré. Resulta que siempre quiso que lo tomara. Pero la última jugada no se dio en celuloide, sino en papel. Un tabloide publicó una foto de Stallone en el set, sosteniendo un bebé de juguete en un brazo y un pañal sucio en el otro. El titular era despiadado. Rambo ya sabía ir al baño. No solo fue ridículo, fue una imagen denigrante. Para un hombre cuya marca se forjó con determinación y testosterona, esta fue una derrota diferente. Y los rumores tras la foto provenían de esa dirección. El equipo de Schwarzenegger. Nunca hubo pruebas, pero todos dentro jurarían que fue Arnold quien filtró la embarazosa fotografía a la prensa sensacionalista. Después de todo, para entonces ya tenía contactos en todas partes de Hollywood. Desde editores hasta columnistas de chismes, incluso agentes deseosos de ganarse su favor. Esto solo avivó los rumores cuando un expublicista, hablando de forma anónima, afirmó que Arnold tenía un archivo sobre cómo mantener a Stallone por debajo de él ante el público. Siempre sonreía, dijo la fuente, pero jugaba como un maestro del ajedrez. Cada movimiento calculado, cada titular merecido. Stallone no se lo tomó a la ligera. Fuentes cercanas dijeron que la foto del pañal fue un punto de inflexión. El actor dejó de leer publicaciones especializadas por completo. Ya no se molestaba en ir a los estrenos de cine. Evitó las entrevistas durante meses. Su seguridad en sí mismo, antes de hierro, se vio mermada. Sus amigos decían que se obsesionaba cada vez más con controlar su propia imagen. Y quería aprobar las fotos, los carteles e incluso su vestuario. Un productor recordó que, solo en Cliffhanger, rechazó personalmente 47 fotos promocionales antes de aprobar una. A puerta cerrada, la furia crecía. El equipo de Stallone quería represalias, no a través de un escándalo, sino contando historias. Intensificó el ataque a su personaje de acción. Presionó más con guiones como Demolition Man y The Specialist. Y empezó a insertar insultos velados a Arnold en los diálogos. Esa frase sobre la biblioteca presidencial de Schwarzenegger no era solo una broma. Eso fue un dedo medio directo, disfrazado de sátira, pero Arnold se lo tomó con calma. Al menos lo fingió. En cada entrevista, colmaba de elogios a Stallone con una sonrisa demasiado amplia. Sabía que el truco del pañal había funcionado. Ni siquiera necesitaba decirlo. El daño ya estaba hecho. Y Stallone nunca acusó públicamente a Arnold.
Nunca exigió una retractación. Ahora, sin embargo, en una entrevista de 2013, casi 20 años después, finalmente dijo esto: hubo cosas entre nosotros que se pasaron de la raya. Jugó sucio. Pero aprendí de ello, y nunca lo olvidé. La historia de los pañales se convirtió en mucho más que un simple titular sensacionalista. Se convirtió en la figura principal del punto más bajo de su rivalidad, donde la guerra psicológica prevaleció sobre los enfrentamientos físicos. Y lo que estaba en juego no era flexibilizarse, pero humillación. Justo en ese momento de mayor amargura en su disputa, empezó a sentirse un giro extraño, uno que ninguno de los dos esperaba. Y no en Hollywood, sino en Sacramento. Esa broma podría haberle hecho gracia a Arnold, pero para Stallone fue la gota que colmó el vaso. Charla, basura y burlas públicas. A principios de la década de 2000, la rivalidad entre los musculosos que una vez dominó la gran pantalla se estaba desvaneciendo. O eso parecía. El público había cambiado. Las estrellas de acción eran más jóvenes, más delgadas y menos dependientes de la fuerza bruta. Sin embargo, justo cuando el mundo creía que la disputa entre Schwarzenegger y Stallone se había extinguido, ocurrió algo que reavivó la atención pública de forma completamente inesperada. Arnold se postuló para gobernador de California y ganó. Fue en 2003 cuando Arnold Schwarzenegger dio un paso que sorprendió a Hollywood. En medio de unas caóticas elecciones revocatorias de gobernador, Terminator anunció su incursión en la política. La mayoría pensó que era un truco publicitario. Al fin y al cabo, ¿cómo podría un culturista convertido en héroe de acción con un marcado acento austriaco apoderarse de la quinta economía más grande del mundo? Y así fue. La elección, repentina, histórica y exasperante para Sylvester Stallone. Su carisma, reconocimiento y un mensaje de campaña rapidísimo le permitieron a Arnold Schwarzenegger derrotar a políticos veteranos y acceder directamente a la gobernación de California. Para entonces, Schwarzenegger gozaba de una alta estima entre los presidentes de su elección y dedicaba su tiempo a elaborar presupuestos estatales mientras Stallone se consumía en películas de acción fracasadas y olvidables. Angelo Vengador, Detox, Shade, películas que apenas hicieron un pequeño recorte de taquilla. Otra para Arnold Day. En un campo de juego que jamás lo avergonzará. Ni puñetazos ni frases ingeniosas, sino política. Eso sí que le dolió. Porque Arnold ahora le estaba ganando no solo en Hollywood, sino también en el mundo del espectáculo. Se comenta entre los expertos que Stallone consideró la decisión una revelación. No lo vio venir, explicó un amigo cercano de Stallone. Arnold simplemente saltó a la historia mientras Sly seguía estancado interpretando a los mismos personajes. Un ejecutivo del estudio también comentó que Schwarzenegger pasó de estrella de acción a estrella real, mientras que Stallone se quedó a una reescritura del guión para llegar directamente al DVD. Entre quienes tienen relaciones agrias, pero de alguna manera conocidas, Stallone reconoció sinceramente el valiente cambio de rumbo de la carrera de Arnold. Aunque el primero nunca dijo ni una palabra al respecto. Puede que odie al tipo en el fondo, pero la esencia de la ambición le es propia, siempre jugando al ajedrez mientras todos los demás escogían unas cuantas casillas de damas y finalmente llegaban al final de la partida, con la decisión de convertirse en gobernador como último recurso. La entrada de Schwarzenegger en la política no les facilita las cosas. Además, cambia por completo la narrativa del anfitrión, en la que aparecía su doble existencia cada vez que se usaba a alguno de ellos en acción. Ya no son actores que solo compiten entre sí en taquilla, sino que ahora son vistos como íconos con legados diferentes. Uno se adentra en las conversaciones globales sobre políticas y cambio climático. El otro intenta resucitar a Rocky y Rambo, dos personajes fallecidos. Arnold incluso llegaría al extremo de usar sus puntos en común para restarle importancia a su situación anterior, simplemente permaneciendo donde están. En todos los eventos benéficos y ruedas de prensa, siempre se hacían chistes sobre las películas de Stallone. Una vez, hablando del hacinamiento carcelario en California, dijo: quizás deberíamos mandarlos a ver Stop o mi mamá disparará. Eso los asustará y los dejará tranquilos. Y todos en la arena se rieron, excepto el propio Stallone. Hubo un cambio innegable en su dinámica. Quizás se debía a la edad. Quizás fue reconocer que su guerra había durado décadas, pero algo empezó a ablandarlos, aunque nunca lo dijeron en voz alta, en círculos muy cerrados.
Ambos hombres empezaron a asistir a muchos de los mismos eventos de recaudación de fondos. Poco a poco, sus nombres aparecieron en los mismos carteles de organizaciones benéficas. Incluso hubo breves pero cordiales intercambios de comentarios entre ellos en las ceremonias de premios. Pero antes de que eso sucediera, una impactante traición casi lo descarriló todo y reavivó su rivalidad. La Guerra Fría tras las cámaras. Si hubo un momento que realmente reavivó la tensión de décadas entre Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, llegó en forma de una puñalada por la espalda estratégica disfrazada de broma, una que le costó a Stallone su orgullo, su reputación en taquilla y, lo peor de todo, le dio a Schwarzenegger la última palabra. Corría el año 1992. Stallone estaba en un punto bajo de su carrera, intentando mantenerse relevante en una industria que evolucionaba rápidamente más allá de la fuerza bruta. Las comedias de acción estaban tomando el relevo, y los estudios querían algo más ligero. Fue entonces cuando el guión de Para o mi mamá disparará llegó a su escritorio. Bueno, era malo. Stallone lo sabía. Su agente sin duda lo sabía. Los críticos estaban seguros de que lo sabrían. Pero el problema era que había mucho en juego porque no podía seguir rechazando proyectos. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Se enteró de que Arnold Schwarzenegger estaba muy interesado. Geese, lo que le había parecido un guión horrible, de repente no le parecía tan malo. Si Arnold lo quería, quizás tenía algo especial. Quizás iba a ser un éxito sorpresa. Quizás este sea uno de esos movimientos profesionales extraños que deja a la gente con la boca abierta hasta que sucede, igual que Arnold logró con Twins y Kindergarten Cop. Quizás Stallone podría lograrlo él mismo. Stallone llamó a los productores, quienes aceptaron con gusto. Firmaron el contrato y listo. Estaba dentro. Lo que no sabía era que, de todas formas, Schwarzenegger no quería el papel. De hecho, leer el guión fue un momento especial para Arnold, pues le pareció tan horrible que urdió un plan para sabotear a Stallone. En entrevistas posteriores, Schwarzenegger se sinceraría al respecto y sonreiría al describir cómo le dije a mi agente que lo filtrara, que estaba interesado. Sabía que si Sly pensaba que lo quería, lo aceptaría, y funcionó. Stallone dirigió Stop, o Mi mamá disparará, que resultó ser un fracaso. La película fue duramente criticada. El público respondió con burlas. La película se convertiría más tarde en una forma de que Hollywood ilustrara las malas decisiones tomadas bajo presión. Apenas recaudó $70 millones a nivel mundial y le otorgó a Stallone un premio Golden Raspberry al peor actor. Pero la verdadera desventaja no fue el fracaso de taquilla. Fue una vergüenza. Stallone había caído en una trampa tendida por el mismo hombre al que tanto se había esforzado por evitar en taquilla durante los últimos 2 años. La rivalidad había ensombrecido su juicio y Arnold lo había manipulado como si fuera una pieza de ajedrez. Stallone se lo tomó muy mal. Personas cercanas a él afirmaron que fue la gota que colmó el vaso. Ya no mencionó a Arnold en las entrevistas. No acudió a ningún evento donde Schwarzenegger estuviera presente. La Guerra Fría había vuelto, y esta vez era personal. Muchos años después, tras la risa pública de Arnold por la broma, Stallone respondió durante un panel, visiblemente alterado. Esa película fue un error. Culpo a mi competitividad. Y aprendí una dura lección sobre confiar en la gente que sonríe demasiado. Le habría destrozado la mente. Además, no solo le dolió el ego. La brecha que, supuestamente, separaba a ambos se amplió aún más. Ni productores ni amigos en común se quedaron atrás. Pero entre una posible colaboración, una película de enfrentamientos, o quizás una película de policías amigos, muchas cosas no encajaron. La confianza era inexistente. Finalmente unieron fuerzas, pero la tensión no desapareció. Estaba latente bajo la superficie. La era de los mercenarios. Fue un momento que los fans habían soñado durante décadas. Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger finalmente compartían la pantalla, no como rivales, sino como aliados. O eso parecía. El estreno de Los Mercenarios en 2010 parecía la reunión cinematográfica perfecta, una celebración de las estrellas de acción de los 80 y los 90, llena de explosiones, frases ingeniosas y nostalgia. Pero tras los bíceps y las balas, se avecinaba una tormenta. Porque, aunque las cámaras seguían grabando, el viejo resentimiento entre Stallone y Schwarzenegger nunca había desaparecido del todo. Simplemente se había acallado.
La aparición de Arnold en la primera película de Los Mercenarios fue poco más que un cameo, un guiño a los fans, un apretón de manos simbólico, pero fue suficiente para desatar una interminable especulación. ¿Se llevarían finalmente bien estos dos antiguos enemigos? ¿Se habría enterrado el pasado? No del todo. Personas cercanas a la producción admitieron posteriormente que la escena parece juguetona a primera vista, pero está cuidadosamente negociada entre bastidores. Schwarzenegger, quien aún ocupa el cargo de gobernador de California, solo pudo realizar una breve sesión. Por lo tanto, aceptó aparecer en pantalla con Stallone con la condición de no compartir pantalla con él. Otros dicen que es más bien una cuestión logística. Algunos dicen que es personal. Stallone, quien escribió, dirigió y protagonizó la película, supuestamente aceptó la solicitud sin protestar, pero no sin cierta frustración. Había creado Los Mercenarios más como un proyecto apasionante para recuperar relevancia y recordarle al mundo cómo era la acción real. Que Arnold apareciera y restringiera su participación le dolió más de lo que dejó ver. Pero eso fue solo el principio. Para cuando Los Mercenarios 2 comenzó la producción en 2011, Schwarzenegger ya había dejado atrás la política y estaba listo para volver a Hollywood a tiempo completo. Esta vez, conseguiría papeles de verdad, diálogos de verdad, acción real. El sueño se ha hecho realidad. Stallone y Schwarzenegger en pantalla, juntos, uno al lado del otro. Pero los sueños son un caos cuando hay orgullo de por medio. Los informes del set describieron una dinámica. En una palabra, tensa. Otra descripción era hostil. Ambos eran profesionales, pero no se conocían tan bien. No comieron juntos, no hubo momentos divertidos entre tomas. Ni siquiera ensayaban escenas juntas a menos que fuera absolutamente necesario. Y se decían muchas cosas a través de los asistentes y el equipo. Un operador de cámara lo percibía. Se podía sentir en la sala. Cada vez que uno de ellos entraba, la energía cambiaba. No había gritos, no había conflicto. Un muro muy obvio. Stallone siempre ha sido un perfeccionista. Estaba decidido a que la película funcionara. Pero según quienes lo conocían bien, dirigir escenas con Schwarzenegger era algo apremiante. Quería brillar más que Arnold. Incluso si Arnold lo conseguía, no quería a nadie. Sin embargo, para Schwarzenegger, había un plan aparte en marcha. Parecía que regresaba al cine después de casi 10 años, y su último papel tenía que encajar con él. Desde demostrar que sigue siendo más grande que la vida misma, hasta negar que Stallone pueda superarlo. Algo que, incluso si se trata de una película de Stallone y está protagonizada por él, debe evitarse. Pero aún quedaba una última pregunta. ¿Harían alguna vez las paces estos dos titanes? ¿O su capítulo final ya estaba escrito en silencio? De enemigos a casi amigos. Los fans esperaron y esperaron. Durante años, persistió la esperanza de que Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, titanes del cine de acción, finalmente se unirían en una epopeya cinematográfica a gran escala. Una película de dos personajes. Un enfrentamiento decisivo. Un proyecto que definiría el legado y que uniría a Rambo y Terminator en un duelo inolvidable. Pero ese momento nunca llegó. Y ahora, mirando atrás, lo veo claro. No fue solo un fracaso. Nunca fue realmente posible. A pesar de compartir tiempo en pantalla en la franquicia de Los Mercenarios, Stallone y Schwarzenegger nunca les dieron a los fans lo que realmente querían. Una película construida completamente en torno a ellos, ni un cameo. No fue una pieza de conjunto, fue un duelo. Entonces, ¿por qué no sucedió? La verdad es mucho más reveladora que cualquier excusa de programación del estudio. Para cuando llegaron los 90, ambos hombres estaban en la cima de su fama y al límite de su tolerancia mutua. Las entrevistas de la época eran diplomáticas, casi amistosas. Bromeaban sobre ser competidores amistosos. Tras bambalinas se libraba una guerra fría. Se monitoreaban mutuamente las cifras de taquilla. Cuando Terminator 2 de Schwarzenegger superó todas las expectativas, Stallone se apresuró a organizar Cliffhanger y Demolition Man. Schwarzenegger decidió entonces actuar en Eraser cuando Stallone aceptó su papel en Judge Dredd. No se trataba solo de quién era el contendiente, también de quién sobrevivía. Un ejecutivo de un estudio que trabajó con Stallone y Schwarzenegger durante este periodo explica que eran demasiado parecidos como para compartir pantalla. Dos dioses no podían habitar el mismo Olimpo.
Los guiones los presentaban como policías rivales, soldados convertidos en enemigos e incluso hermanos separados. Aún así, una y otra vez, cuando el acuerdo estaba a punto de concretarse, este se desmoronaba, generalmente por cuestiones de control. ¿Quién aparece en primer plano? ¿Quién tiene más tiempo en pantalla? ¿Quién se ve más héroe? Él mismo a finales de los 90 fue una de las mejores historias. El guión casi entró en preproducción en un momento dado, y la historia trataba sobre dos ex-fuerzas especiales, un mercenario y un patriota, que debían unirse para detener a una facción rebelde. Ambos actores incluso negociaron para liderar el proyecto. Pero, según las notas filtradas, ninguno permitió que el otro ganara la batalla final. Por lo tanto, el guión quedó archivado indefinidamente. Stallone, sin embargo, parecía más abierto a superar antiguas rivalidades en aras del buen cine, mientras que Schwarzenegger, siempre calculador, prefería el control al cierre. Quería remodelar su imagen a su manera. Primero, como líder político. Luego, como mentor. No a través de un absurdo ejercicio de liberación emocional en el cine. Stallone se subió al árbol de la nostalgia. Una subida fácil para él. No huyó de su legado. Lo vivió. Desafortunadamente, esta diferencia de filosofía nunca les permitió encontrar un punto medio. Stallone quería que la película fuera emocionante y evocara su pasado común. Schwarzenegger quería que la película demostrara que aún dominaba a Stallone. Ambos se negaron a ceder el protagonismo. Había llegado el momento. Era la época. El público estaba cambiando. A mediados de la década de 2010, el género de acción se había transformado. Las películas de superhéroes dominaban la taquilla, y ambas icónicas estrellas conservaban todo el entusiasmo de su época. Pero la demanda popular de una estrella con Stallone y Schwarzenegger se había desperdiciado. Se perdieron el momento. El mundo siguió adelante. ¿Quién ganó realmente la guerra entre Stallone y Schwarzenegger? Quizás la mejor pregunta sea, ¿ganó alguien? Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Eras del equipo de Stallone o del equipo de Arnold? Y si quieres más drama tras bambalinas de la época dorada de acción de Hollywood, dale a me gusta. Suscríbete y ve el siguiente video ahora.